Para cambiar desde binario a octal o hexadecimal a decimal, simplemente tenemos que aplicar las reglas de la notación posicional. Multiplicar cada elemento de la base por la potencia correspondiente, que viene determinada por su posición dentro del número. De hecho, lo hemos aplicado en diapositivas anteriores cuando comprobábamos que el número obtenido era correcto. En la segunda parte, veremos el cambio desde binario a una base que también sea potencia de 2. Si queremos convertir un número de una base B, binario, octal o hexadecimal a decimal, entonces nos podemos aprovechar de la notación posicional para convertir rápidamente el número de una base a otra. Solamente hay que ir multiplicando cada cifra en la base B por la potencia correspondiente, sumar todos los valores y determinar las cifras en base 10 que representan al número. Veamos un ejemplo de conversión de base 2 a decimal. El proceso es idéntico para las otras bases, siempre que multipliquemos por la potencia correspondiente de la misma. En este caso hemos escrito un número en binario de 9 cifras. Para facilitar su comprensión, he puesto en la parte superior de la tabla el valor de cada una de las potencias de 2 por las que hay que multiplicar cada dígito. En este caso, el número decimal resulta de la suma de 256, 64, 32, 8 y 1, que suma 361 en decimal, es decir, 3 por 100 más 6 por 10 más 1 por 1. Veamos un ejemplo de conversión de base 8 a decimal. En este caso hemos escrito un número en octal de 3 cifras, 5, 4 y 1. He puesto en la parte superior de la tabla el valor de cada una de las potencias de 8 por las que hay que multiplicar cada dígito, 1, 8 y 64. El número decimal resulta de la multiplicación de cada una de las cifras por la potencia correspondiente. 5 por 64 es 320, 4 por 8 es 32 y 1 por 1 es 1. La suma, 320 más 32 más 1, es 353, que se puede expresar como 3 por 100 más 5 por 10 más 3 por 1. Veamos un ejemplo de conversión de base 16 a decimal. En este caso hemos escrito un número en hexadecimal de 3 cifras, 3, 8 y f. He puesto en la parte superior de la tabla el valor de cada una de las potencias de 16 por el que hay que multiplicar cada dígito, 1, 16 y 256. 3 por 256 resulta 768, 8 por 16, 128 y f por 1, 15. Suma 911, es decir, 9 por 100 más 1 por 10 más 1 por 1. Si queremos convertir un número de una base B a otra P y se cumple que P es potencia de B, entonces nos podemos aprovechar de la notación posicional para convertir rápidamente el número de una base a otra. Podemos agrupar las cifras del número en la base más pequeña en conjuntos con tamaño igual a la potencia que representa la base mayor de la base menor. Explicaremos cómo aprovecharnos del hecho de que la base mayor sea potencia de la otra mediante un ejemplo. Si queremos convertir un número de base 2 a base 8, 8 es igual a la tercera potencia de 2. Por tanto, una cifra base 8 representa 3 dígitos en base 2. Esto quiere decir que debemos agrupar las cifras de nuestro número binario de 3 en 3 y luego calcular la cifra que representa cada una de ellas. Si queremos convertir un número de base 2 a base 16, 16 es la cuarta potencia de 2. Por tanto, una cifra en base 16 representa 4 dígitos en base 2. Esto quiere decir que debemos agrupar las cifras de nuestro número binario de 4 en 4 y luego calcular la cantidad que representa cada una de ellas. Para cambiar de base 2 a base 8, tenemos en cuenta que 8 es la tercera potencia de 2. Por tanto, agrupamos las cifras del número binario de 3 en 3. En esta diapositiva he puesto debajo las potencias de cada una de las cifras. Obtenemos 101 en la parte izquierda, 101 en el centro y 001 a la derecha. Multiplicamos cada dígito por la potencia que le corresponde por su posición y obtenemos 551. Esta es la representación del número binario en base octal. Y esto es lo estrictamente necesario para hacer el cambio de base. Si queremos comprobar que hemos realizado bien la conversión, podemos convertir a decimal tanto el número binario como el octal. En el número octal las unidades se multiplican por 1, la segunda cifra por 8 y la tercera por 64. De todo ello resulta que el número 551 en octal equivale al 361 en decimal.
En el número binario tenemos que resulta la suma de 256, que es 2 elevado a 8, más 64, que es 2 elevado a 6, más 32, que es 2 elevado a 5, más 8, que es 2 al cubo, más 1, que es 2 elevado a 0. Es decir, 256 más 64 más 32 más 8 más 1, que vale 361. Por tanto, ambos números son equivalentes. Para cambiar de base 2 a base 16, nos aprovechamos del hecho de que 16 es la cuarta potencia de 2. Por tanto, agrupamos las cifras del número binario de 4 en 4. Obtenemos 0, 0, 0, 1 en la parte izquierda, 0, 1, 1, 0 en el centro y 1, 0, 0, 1 en la derecha. Multiplicamos ahora cada dígito por la potencia que le corresponde por su posición y obtenemos 1, 6, 9 en hexadecimal. Esto es lo estrictamente necesario para hacer el cambio de base. Si queremos comprobar que hemos realizado bien la conversión, podemos pasar a decimal tanto el número binario como el hexadecimal. En el número hexadecimal las unidades se multiplican por 1, la segunda cifra se multiplica por 16 y la tercera por 256. De todo ello resulta que el número 169 en hexadecimal equivale al 361 en decimal. Respecto al número binario, resulta la siguiente suma: 256, que es 2 elevado a 8, más 64, que es 2 elevado a 6, más 32, que es 2 elevado a 5, más 8, que es 2 al cubo, más 1, que es 2 elevado a 0. Es decir, 256 más 64 más 32 más 8 más 1, que vale 361. Por tanto, ambos números son equivalentes, el que hemos escrito en binario y el 169 en hexadecimal.